Cordial saludo. Bienvenidos a La Dirección, el espacio donde analizamos las noticias que cotidianamente tocamos en Hora 13 y para ello invitamos a conocedores, a expertos y como en este caso al candidato a la Asamblea de Antioquia por el movimiento Creemos, Andrés Bedoya. Bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación. Fer, un placer estar acá, un placer saludar a todos los televidentes y bueno, acá conversar un poco sobre Medellín, Antioquia y lo que va a pasar el próximo 29 de octubre. ¿Cómo se ha imaginado usted que tiene que ser el trabajo del diputado en una asamblea? ¿Cuáles son esas líneas que en su caso, que encabeza la lista de Creemos, debe llevar como iniciativas a la próxima asamblea de Antioquia? Nuestro primer propósito en la asamblea departamental es generar esos canales de comunicación entre el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. ¿Por qué? Porque hoy no hay trabajo articulado entre la alcaldía y la gobernación y eso está perjudicando a los antioqueños. Metro de Medellín, Tren del Río, Hidroituango, Sabia Salud, solo por mencionar unos. Si no trabajamos de la mano, el desarrollo no va a llegar al departamento y los perjudicados vamos a ser los antioqueños. En ese sentido, lo que se busca es que haya corresponsabilidad, cofinanciación, trabajo en equipo o que, por ejemplo, en el supuesto de que Medellín tiene más recursos, termine ayudando a Antioquia. ¿Cómo sería ahí esa relación? Fer, ahí es muy importante el tema, ¿por qué? Porque vamos a poner un ejemplo, Hidroituango es 51% de la gobernación, 49% de la alcaldía. Y hoy cada uno jala para su lado y no hay un propósito común. Y ese propósito común tiene que ir alineado porque si Hidroituango sale adelante, hay más recursos para Medellín y ya hay recursos para la gobernación, por ende más recursos para los antioqueños. Y también hay otros modelos como Tren del Río, que es de la nación, del departamento y del municipio, que por ejemplo se dilató mucho tiempo los recursos del municipio para llegar al cierre financiero del proyecto y poder empezar a soñar con este transporte multimodal de Caldas a Barbosa. Empecemos por partes. Por ejemplo, ¿qué hay que hacer para que la locomotora del Tren del Río se prenda? Porque es una idea que viene, no sé, ha tenido incluso varios nombres, tren de cercanías, en fin, y llevan, no sé, 30 años y uno no ve que cuaje la idea. ¿Qué hay que hacer para que eso llegue a ser una realidad? Viene avanzando, faltó, no sé si te diste cuenta que el alcalde decía que sí, mandaba una carta que no, porque faltaba que la alcaldía se comprometiera con los recursos para lograr el cierre financiero y con ese cierre financiero en este momento empezar a determinar cómo va a ser. Y acá entra a jugar un papel importante, el metro, que también es de la nación, de la gobernación y de la alcaldía, que tiene un déficit, que ya hoy la cantidad de usuarios al día está superando la capacidad, se está perdiendo la cultura ciudadana. Todo va entrelazado. No podemos tener un alcalde pensando por un lado y un gobernador pensando por el otro, si sabemos y entendemos que el departamento y la ciudad deben trabajar de la mano y por eso el concepto de ciudad-región. Por ejemplo, entonces, ¿qué hay que hacer con Sabia Salud? Que sí tiene una situación bien crítica, además un escenario complejo de reforma a la salud, que no se sabe todavía cómo la va a afectar o no. ¿Qué hay que hacer con Sabia? Lo primero que hay que decirle a los antioqueños es que Sabia Salud ya está intervenida, ¿cierto? Por el gobierno nacional. Segundo, que los dueños de Sabia Salud son la gobernación, la alcaldía de Medellín y Confama. Hay déficit. 1.700.000 antioqueños son usuarios de Sabia Salud. Hoy el tema es tan complejo porque no sabemos cuál va a ser el impacto de la reforma a la salud que hoy se está pupitreando en el Congreso versus la situación actual. En el 2019, cuando Federico y Luis Pérez salieron, Sabia Salud quedó con recursos. Hoy tiene déficit. Puede ser que haya sido el tema de la pandemia, otras situaciones, pero eso, como no se sentaron el alcalde y el gobernador a resolver, hoy tenemos este problema que lo van a heredar Federico y Andrés Julián. Y habría que inyectar más recursos. Capitalizar. Es un tema de capitalización. Entendiendo también la situación
por el cual el gobierno nacional haya tomado la decisión de intervenirla. ¿Y cómo garantizar ahí que una cosa que sí le toca a la Asamblea Departamental, cómo garantizar que no termine colapsando todo el sistema de salud público de Antioquia, que depende mucho de Savia porque es su principal cliente y tiene unas deudas muy grandes con los hospitales de los municipios? Es decir, si Savia Salud desaparece, se quiebra, de pronto el sistema de salud público de Antioquia cae como un castillo de naipes. ¿Cómo protegerlo? Hoy la salida no está clara, porque son 1.7 millones de antioqueños que se quedarían sin esa entidad prestadora de salud. Y esas son las cosas que tenemos que llegar a resolver. Saber cómo se va a manejar estos temas que son institucionales. La gente puede decir, no, pero es que una cosa es la alcaldía, otra... No, acá hay muchos temas, Fernando, que hay que decirle a los antioqueños que tienen que trabajar de la mano. El tema de Hidroituango, lo que acabamos de decir del Tren del Río. Ahora el gobierno nacional dijo que no va a haber más recursos para las vías 4G. Ahí hay que mirar cómo, de manera conjunta, se trabaja para ese desarrollo. Recuerde que la alcaldía de Medellín puso recursos para el túnel del Toyo. O sea, es como realmente entendemos que Medellín como capital hace parte del concepto de ciudad-región del desarrollo de las 9 subregiones del departamento. Hablemos ahora de la realidad de la Asamblea Departamental, porque usted ya planteó esa relación entre administraciones departamental y municipal. ¿Qué papel ha jugado ahí la Asamblea y qué papel debería jugar? Porque uno a veces siente que la Duma departamental estaba como un poquito ausente, callada, a veces incluso que no tiene el protagonismo que debería tener. Yo creo que la Asamblea y los consejos municipales, pues este tema de este último consejo pasó fue porque fue muy de ruido, de escándalo, pero de peleas, y la asamblea departamental pasó como un segundo plano. Uno revisa la situación y uno se va para otros departamentos y la asamblea es un lugar importante para el desarrollo de esos departamentos. Acá no. Acá yo creo que lo primero que hay que hacer es que la ciudadanía entienda que hay una cosa que se llama asamblea departamental, porque es el voto más perdido. La gente no sabe por quién votar a la asamblea departamental, no hay pedagogía, es muy complejo y esa es la labor que tenemos nosotros. Y lo segundo es que pues la asamblea departamental, para mí, y lo digo como candidato y espero decirlo nuevamente como diputado, no podría estar en la Alpujarra, tiene que estar en los territorios. O sea, es muy complejo que usted entienda los problemas del Nordeste sentado en la Alpujarra. Yo creo que acá la asamblea debe ser un tema local, sentir, que la gente lo reciba, que la gente entienda que el rol de un diputado es gestor y ese gestor está entendiendo y no desde acá asumiendo. Porque yo sí creo una cosa, Fer, y lo digo en todas partes donde estoy. Los políticos tenemos que aprender a escuchar y a no hablar tanto, porque no son como nosotros veamos las cosas, es como la gente las viva y nosotros traducir para buscar la solución. Usted es un experto en participación ciudadana, como quiera que fue secretario de participación en la alcaldía de Federico Gutiérrez, y cómo lograr eso en los municipios, que hoy sienten esa asamblea muy lejana, porque no basta con hacer sesiones descentralizadas, ese es un buen comienzo, pero cómo movilizar para que la gente empiece a confiar, a participar, a hacer parte de la discusión. Primero hay que apostarle a la movilización ciudadana y a que la gente participe. Todos, Fernando, todos los ciudadanos somos actores políticos. No es que a mí no me gusta la política, no. De una u otra manera, cada ciudadano es un actor político. En el mismo momento en que paga un impuesto, en el mismo momento en que hace cualquier tipo, saca una licencia de conducción, todos somos actores políticos y eso nos determina a nosotros como unos ciudadanos que debemos participar. La participación no es llenar auditorios y de llenar listados y dar refrigerios. Yo creo que la participación es poner en el espacio y lugar situaciones para conversar y para definir. La Asamblea Departamental yo creo que debe dar un ejemplo este próximo gobierno y es entender que el plan de desarrollo es un plan de desarrollo que se tiene que hacer de manera participativa, para que la gente sienta que quedaron las cosas que
uno como ciudadano quisiera ver. Todo no se va a resolver, pero por lo menos que lo escuchen, que la gente sienta que van unos políticos que nos eligieron, pero que también no solamente vamos en campaña, que ese es el problema. Yo aquí por primera vez estoy aspirando a un cargo público, entonces yo sí he hecho política desde otros espacios y puedo decir que he ido, he trabajado. Ahora como político lo voy a tener que hacer el doble para poder tener mayor credibilidad. Hay un aspecto muy importante en los cuerpos colegiados que es el control político. ¿Usted cómo calificaría el control político que hasta ahora ha venido haciendo la Asamblea de Antioquia? El control político de la Asamblea de Antioquia, si lo calificáramos de 1 a 10, 1. ¿Por qué? Porque no ha habido control político. Yo soy de los que percibo que en Antioquia hubo una ausencia, ¿cierto? Pero que los reflectores, como esas luces que tenemos acá, todas se fueron para Medellín. Entonces, todo el mundo olvidó como el tema de la gobernación. Pero en condiciones normales, la gobernación de Antioquia hoy sería un caso de análisis, de estudio, de cómo son 4 años de un gobierno que no genera ni confianza ni legitimidad. ¿Por qué? Un gobernador que estuvo más de 400 días por fuera del cargo inmediatamente genera una deslegitimidad y no genera gobernabilidad. Y en ese sentido, entonces, ¿cómo serían los equilibrios de poderes ahí que permitan realmente un control político? Porque claro, uno piensa, bueno, el partido del gobernador electo no hará mucho control político, o sí, ¿cómo se garantiza ese proceso? Pues que yo creo que uno en la vida política, pues acá lo que tiene que ser es muy sincero. Y yo soy de los que piensa que la forma de hacer política va relacionada con el sentido común. Y más porque uno como político, a mí me preguntan siempre cuál es el principio más importante de un político, la coherencia. Y eso también, voy a ponerle un ejemplo, si llegase un gobernador que puede ser de afín o que yo haya votado por él y no estoy de acuerdo con un proyecto, hay que hacerlo públicamente. ¿Por qué? Porque es que aquí no solamente estamos para aplaudir, claro, hay que acompañarlo en todos los proyectos, hay que acompañar muchos temas. El mismo Federico, yo hago parte del equipo Federico, soy la cabeza del proyecto de Federico en lo departamental, pero no todos vamos a estar de acuerdo, porque las personas tenemos visiones, esto no es un culto, esto es un partido, y ahí es donde yo pienso que hay temas, por ejemplo, que a mí hay situaciones y yo nunca votaría por Luis Pérez, ¿cierto? Pero hay momentos en los que habría que hacerle oposición si llega a ser al gobernador, pero también acompañar proyectos que yo sienta que vamos para generar desarrollo en el departamento. Lo mismo va a pasar con Andrés Julián, y él lo sabe. Acá hay temas en los cuales yo creo fielmente que hay que trabajar de otra manera, que no pueden seguirse haciendo como hoy. Por ejemplo, si Andrés Julián no llega a revisar lo que hizo Aníbal Gaviria con la reestructuración de la gobernación de Antioquia en términos burocráticos, el primero en alzar la voz seré yo. Hay una tarea muy importante de la Asamblea en el comienzo de su periodo y es la elección del Contralor. ¿Cómo tendría que ser la elección del Contralor departamental? Esa elección se da en el segundo año, Sí, por la por el transición, cambio de... porque ya los contralores se eligen para que duren 2 años de cada uno de los gobiernos. Eso hay que hacerlo público y tampoco meterle tanto misterio. Eso se elige tanto en el Consejo como en la Asamblea, que se presenten los ciudadanos, exámenes y que nos presenten una terna y elegir el más preparado. Yo soy de los que creo que hay que tener claridad de que uno, como actor político, siempre tiene que estar sujeto a la vigilancia y al control. Ya lo vivimos, como secretario 4 años tuve todas las investigaciones, pues nos hicieron todo el control. Cuando usted hace las cosas bien no tiene por qué temer. Voy a dejarle estos últimos minutos, este último rato, que realmente es un minuto, para que usted hable con sus electores, con aquellos que lo están viendo a través de Hora 13 y que este 29 de octubre tendrán que ir a las urnas a escoger quién puede ser un nuevo diputado. Bueno,
de una manera muy concreta. Este próximo 29 vamos a elegir consejos, asamblea, alcalde, gobernador, pero tenemos un propósito, elegir el futuro del departamento. Y ahí hay una opción, el partido político Creemos, Equipo Fico, tiene una lista de hombres y mujeres que hoy representan distintas vertientes políticas en términos de visiones y en la visión del departamento. Andrés Bedoya hace parte de Creemos hace 10 años, politólogo de la Universidad Nacional C de Medellín, la universidad pública, experto en temas sociales y gerenciales. He estudiado gerencia pública en la Universidad Pontificia Bolivariana. Como les dije, voy a trabajar 3 temas. Todo el tema de la articulación institucional, que EPM no sea solamente de Medellín, sino de Antioquia, que EPM se convierta en el jalonador del desarrollo, y todo el tema de conectividad física y digital, para lograr que Antioquia sea competitiva, generemos desarrollo y nos convirtamos en ese eje, el eje más importante del país en términos turísticos, y eso nos lo da la infraestructura y el desarrollo. Andrés Bedoya, candidato a la Asamblea de Antioquia por Creemos, muchas gracias por aceptar esta invitación. No, Fer, un placer estar acá en Hora 13 Noticias, y bueno, se vienen ya las elecciones, así no vayan a votar por nosotros, participen, porque las decisiones más importantes las toman los políticos, y si ustedes no votan, otros votan y eligen por ustedes. Y a ustedes, muchísimas gracias por estar conectados, estar siempre allí, y en otro momento nos reencontramos para seguir analizando hacia dónde van las noticias aquí en La Dirección. Hasta pronto.